Me complace presentar en la segunda convención de estudios en educación emancipadora y pedagogía críticas en su mesa de trabajo Pedagogía y didácticas críticas insurgentes en contexto de amenaza a la salud y la paz, el avance del momento conclusivo que titulé La pandemia en contexto de brecha social y digital en la UVB, controversias y pertinencias para la práctica educativa. La pandemia COVID-19 conlleva la puesta en práctica del Plan Universidad en Casa, estableciéndose la educación mediada por la distancia para asegurar la consecución educativa. Los lineamientos de una formación en modalidad virtual en la Universidad Bolivariana de Venezuela redimensionan las estrategias didácticas basadas en el diálogo de saberes y en estilos de aprendizaje que generan conciencia reflexiva y congruente con la educación emancipadora, para luego asumir los fundamentos pedagógicos de la educación a distancia, cuyo proceso de enseñanza y aprendizaje se soportan en medios tecnológicos y en las herramientas de la tecnología educativa como recurso didáctico. La praxis pedagógica en el empleo de las tecnologías educativas en la UVB evidenciaron una desigual formación a partir de los soportes tecnológicos que disponen los estudiantes y las limitadas opciones docentes para desarrollar diversas estrategias en didácticas tecnológicas. Las lecciones y trascendencias del Plan Universidad en Casa se recuperan en lo vivido en la labor académica formativa en el PFG de Gestión Social del Desarrollo Local, en el primer trimestre, marzo a julio, en lo siguiente: asegurar la prosecución estudiantil con insuficiencias en el cumplimiento de los objetivos formativos por limitaciones de los estudiantes para cumplir con estrategias didácticas sustentadas en la lectura digital, elaboración del trabajo y desarrollar actividades autodidactas para profundizar conocimiento. Sus restricciones económicas en uso de los servicios de Internet y plan de datos móvil limita la investigación y actividades formativas de búsqueda de información. Por otra, la dificultad para movilizarse hacia un determinado lugar a fin de concretar encuentros formativos que implicaban riesgos de la salud ante el uso de transporte masivo a expensa de un contagio. La implicación curricular de la práctica docente en la educación a distancia, en contraposición con el enfoque de la pedagogía crítica de la didáctica tecnológica, se evidencia que el uso de las herramientas tecnológicas que pueden realizarse el diálogo o el intercambio solo tenían posibilidad un particular grupo que dispone de teléfono inteligente y el que no realizaba trabajo escrito u ocasionalmente una llamada telefónica. Esta diferencia se subsana progresivamente haciendo uso de estrategias didácticas cuyas técnicas y métodos se ajustan en el disminuir el desarrollo de trabajos escritos por la reflexión y la producción de materiales audiovisuales. Parafraseando a García Benilde, la práctica docente se funda en el pensamiento didáctico y una planificación de la enseñanza. Por tanto, se hace uso de recursos de la tecnología educativa con herramientas de la comunicación. La interacción educativa dentro de un aula virtual se constituye primordialmente con el teléfono y la reflexión sobre los resultados alcanzados se logran con la experiencia reflexiva y adecuaciones de los entornos educativos en el hogar, simulando actividades laborales y comunitarias. Nos preguntamos en el contexto de la pandemia, ¿cómo reducir la brecha social y digital en la formación integral empleando la pedagogía en estrategias didácticas con tecnologías educativas críticas y apropiadas en la UVB? La definición de una brecha social está vinculada a la desigualdad social. Es la existencia de una diferencia social en una sociedad. A modo de ilustrar, es como un grupo no es homogéneo, sino que entre sus integrantes existe una determinada distancia en ciertos aspectos en cuanto a otro conjunto de personas. Precisando de una vez la controversia de la brecha social en la práctica educativa, surge en el hecho de implementar diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje para estudiantes según el medio tecnológico disponible: el que no tiene computador, el que no dispone de teléfono inteligente, el que no tiene servicio de Internet, en relación con el estudiante que sí tiene teléfono inteligente y acceso a la conectividad. Por esta razón, nos conlleva analizar a la brecha digital, que se define en la distancia social que separa a quienes tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación de aquellos que no la tienen. Cuando se habla de TIC, considera flora cimental, hay que incluir también la electricidad, que aunque no es nueva tecnología, sí es una condición necesaria para aprovechar las otras. El surgimiento de Internet detona la discusión sobre la brecha digital, aunque desde antes existían otras tecnologías, como la computación y las telecomunicaciones.
El debate en torno a la brecha digital surge en el contexto de la pandemia, con la aparición de nuevas opciones para aprovechar la tecnología a través de videollamadas, notas videos, entre otras aplicaciones de mayor utilidad de Internet. Ahora bien, nos preguntamos con ellas, ¿se mejora la comunicación y la educación? ¿Conduce por sí misma a un desarrollo de la sociedad? Con estas nuevas tecnologías de la información se puede acceder y mejorar las condiciones de vida humana en el distanciamiento o aislamiento. Al respecto, el profesor Ramón Reginfo nos aporta el siguiente análisis de la brecha digital en tiempos de pandemia. Estos tiempos de pandemia han dejado al descubierto los avances tecnológicos y sus carencias en nuestras comunidades educativas. Tenemos docentes y estudiantes sin algunos de los elementos tecnológicos fundamentales de comunicación: un computador, internet, teléfono, conocimiento acerca del software a utilizar, lo cual dificulta de una forma u otra el avance educativo. El control de la información usando la tecnología se transforma en un elemento vital para elaborar los planes educativos. Considerando que la visión prospectiva de nuestra educación apunta a la emancipación, debemos caminar de la mano con el avance tecnológico, haciendo esfuerzos para combatir la obsolescencia programada establecida por los países hegemónicos. De esta manera vamos eliminando la brecha digital educativa. Quien controla la información puede establecer directrices de funcionamiento. En estos tiempos, mucha de nuestra información es manejada por diversos intereses foráneos que impulsan políticas para que el país no avance. Prueba de ella la encontramos en el silencio de la mediática internacional al no divulgar el éxito que está obteniendo el gobierno nacional, respaldado por la mayoría del pueblo, en la manera de atender la pandemia actual. La obsolescencia tecnológica impulsada por los países hegemónicos avanza más rápida que los procesos de soberanía tecnológica. Esto se fundamenta en que las políticas públicas avanzan lentamente y los equipos de trabajo de los países hegemónicos lo conforman personas con formación académica neoliberal, cuyo interés es fortalecer la hegemonía y la dominación de los pueblos. Nuestras universidades requieren plataformas tecnológicas adecuadas para responder al ataque del bloqueo de Estados Unidos y sus satélites. Atender la obsolescencia tiene que ser nuestra prioridad. Dentro de estas consideraciones vale citar a Ana Laura Riboir al referir que las sociedades latinoamericanas tienen muchas dificultades estructurales para encaminar sus procesos de desarrollo sostenido a través de procesos de inclusión social. Los problemas en la educación, en la organización y gestión del Estado, problemas económicos y productivos, entre otros, son factores analizados en la literatura académica. Profundizando sobre las controversias y pertinencias para pensar las insurgencias en las prácticas educativas que contribuyen a la inclusión, igualdad y desarrollo humano, es atender en la reducción de las brechas social y digital con inversión en condiciones sociales y en políticas tecnológicas que favorezcan el desarrollo social y humano desde un proyecto inclusivo. Sería pertinente que se determine el acceso al Internet como un servicio público gratuito o subsidiado por el gobierno en estos tiempos de pandemia, de manera de minimizar la dificultad de estudiantes y docentes que no cuentan con una economía sólida para acceder al servicio. Las estrategias didácticas deben asegurar la eficiencia en los objetivos formativos cumpliendo algunos de los siguientes indicadores: significación para los estudiantes, tratamiento de la diversidad tanto en los contenidos que se presentan como en las estrategias de actuación que implican, nivel de operaciones cognitivas implicadas, participación social y trabajo colaborativo. Y luego entra en discusión la controversia del acceso a los dispositivos electrónicos tales como computador, laptop, tablet o teléfonos en una condición de bloqueo imperial. El gobierno venezolano debe intentar eliminar esa brecha, mejorando las condiciones de vida de los menos favorecidos y favoreciendo la equidad. Cualquiera que sea la dimensión por la cual consideramos la auténtica práctica educativa, su proceso implica la esperanza. Paulo Freire. Muchas gracias.